150. Bueno, les damos la bienvenida desde el Centro Humanista de Comunicación Directa, Paz y Reconciliación. Es un gusto tenerlos aquí en este espacio abierto del Foro Humanista Mundial Permanente. Es un ámbito que nos invita a abrirnos al mundo, a estudiar, a investigar, meditar y comprender para compartir desde la mirada del humanismo universalista nuestro aporte al mundo. Ese mundo que queremos, que anhelamos y que juntos podemos construir. Damos inicio a esta sesión. Los dejo con Ángel Delgado, humanista y participante de la mesa, quien tendrá a su cargo la moderación. Buenos días, Ángel. Tienes la palabra. Bueno, entonces, gracias, mi Cesio. Buen día a todos y a todas quienes nos juntamos en el día de hoy. Bueno, demos inicio entonces a la mesa La Paz en la Historia y la Historia de la Paz, en este marco del Foro Mundial Humanista. Hoy, de manera muy particular y especial, como ya lo comentó Cecilia, comenzamos con la charla inaugural Esbozo Histórico del Ideario de Paz, a cargo de Ildefonso Hernández de México. Él es profesor investigador, líder humanista e ingeniero agrónomo especializado en economía agrícola, maestro en economía del desarrollo rural y doctorante, como dicen allá en México, en ciencias de la educación. Su labor se centra fundamentalmente en la educación intercultural, la espiritualidad de los pueblos originarios, casi nada, y el desarrollo territorial, participando activamente en redes con universidades y consejos nacionales e internacionales. Actualmente es secretario de Pueblos Originarios en CONAICOP, asesor general de la UNIPEG. Ahorita, si es preciso, nos comentará qué es esto de la UNIPEC, vocero en el Foro Humanista Latinoamericano y presidente de la Comisión de Educación Transformativa de CANAPOE. Bueno, con todo gusto los dejo por Ildefonso, quien nos va a dar una cantidad de, nos va a compartir de parte de su experiencia con ese tema de esbozo histórico del ideario de la paz. Agradecemos a Ildefonso, gracias por esa charla clara e inspiradora que nos vas a dar y tienes la palabra y somos solo alma y oídos para ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes, compartir algunas ideas, algunos planteamientos en esta mesa inicial. Pues un espacio privilegiado que tenemos que aprovechar, poco a poco darle el mejor y el mayor de los usos. Y bueno, para dar el recorrido que se pretende, pues hacer una presentación a fin de apoyarme en esta labor y compartir con ustedes. Nada más veo ahora que seleccione el archivo apropiado, que ahí va, y ya estaremos listos. Bueno, y también desde luego agradecer a todos ustedes la presencia, a quienes participan en la mesa. También estoy poniendo aquí el cronómetro a fin de irnos apropiadamente en el tiempo. Y bueno, ya tenemos ahí la presentación, ¿no? Pues desde el Centro Humanista de Comunicación Directa,
Paz y Reconciliación, Parque Idris, pues tenemos esta temática de apertura, esbozo histórico del Ideario de Paz, con un servidor, y también plantear de que como ya de alguna manera se dijo, y ahora estoy solamente intentando avanzar, es un espacio en el que podemos hacer confluir nuestros planteamientos para el Foro Humanista Mundial Permanente, que Cecilia, en primer término, Cecilia Umaña, propuso esta mesa tan atractiva, tan interesante, la paz en la historia y la historia de la paz, que cuando me lo dijo me pareció un reto muy importante, significativo, muy profundo, y que abarca, pues ahora sí que las temáticas, los tiempos, las prácticas, los pensamientos que se han dado, se siguen dando, se siguen cultivando en este proceso histórico de búsqueda de la paz. De manera pues que tenemos que en esta mesa particular, la paz en la historia y la historia en la paz, queremos que sea eso, el espacio de diálogo para explorar cómo ideales y prácticas vinculados a la paz han ido evolucionando, y queremos destacar la relevancia de ello en el mundo actual. La idea es aprender unos de otros y caminar bajo la luz de la paz, tan necesaria, tan urgente, imprescindible, pues, vital de hecho, ¿no? Eh, de manera pues que en esta diapositiva quiero mostrar a muy grandes rasgos momentos o facetas de el tema de la paz a lo largo de la humanidad. Desde el momento de la antigüedad humana, de los más remotos momentos, a las sociedades humanas que se organizaron bajo la cooperación, sociedades humanas que se organizan bajo la competencia, y sociedades actualmente humanas que buscan de nuevamente esa colaboración, esa cooperación, de forma tal que retomemos estas ideas, planteamientos y prácticas que se han dado y que de alguna manera podemos decir tienen una relevancia decisiva. Desde la propia antigüedad, desde los orígenes de la humanidad misma, pues encontramos nosotros estos planteamientos necesarios de una convivencia armoniosa. Y como un ejemplo de ello, por ejemplo, están los bosquimanos. Ellos hablaron y practicaron y siguen practicando la llamada reciprocidad generalizada. Esto es la organización tal que garantiza a toda la familia y a todo el grupo, y así en cada uno de los grupos, porque son grupos pequeños, desde los tiempos remotos, hace 20.000 años, incluso mucho más, garantizan la alimentación. No todos tienen que ir a buscar la alimentación, porque otros se quedan en casa para otras actividades, pero también para la convivencia, para la transmisión oral de las enseñanzas, de los aprendizajes. Entonces, en esa reciprocidad generalizada buscan el equilibrio de la familia, del grupo y de la naturaleza. Por eso son de los grupos clásicos que van de un lado a otro con la caza, con la pesca, con la recolección como actividades fundamentales, y que permite ir garantizando la recuperación de la naturaleza, de manera que entorno natural y familia humana se vuelven una unidad. Y esto es crucial si hablamos de paz, porque se extiende más allá de lo humano y busca también que en la naturaleza haya ese equilibrio que es sinónimo de salud y de paz. Y tenemos también otros momentos como la llamada paz romana,
donde ya estamos hablando de sociedades que empiezan a buscar también este equilibrio, pero que tienen en sí síntomas, elementos de opresión. Entonces, la paz romana era la paz que se garantizaba pues a través del ejército, a través de las leyes, a través de las instituciones. Y en y en esos momentos, pues obviamente que hay una sociedad dividida, hay una sociedad esclavizada, una parte de la sociedad esclava, y esto, pues bueno, hace que también sea impulso para la búsqueda, pues, de una paz generalizada, de un desarrollo, de una convivencia mejor, y ahí tenemos y tuvimos a grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, pues que hablaban de la verdad como esa esencia pura, como la búsqueda del conocimiento a través de todas las disciplinas que pudieran tenerse, decía Aristóteles, y así tenemos que va evolucionando el pensamiento para que se tengan sociedades, por un lado, más grandes, pero que también busquen la convivencia más armónica y se llega a otro momento de la humanidad, la época medieval, que se va a superar con acuerdos como el Tratado de Westfalia, que da lugar a los estados modernos y que con ello pues se entra a, al momento de los territorios ya como países en esta modernidad que aún se tiene y da origen a distintos organismos internacionales que promueven la paz y que vienen producto de traumas precisamente, de las guerras, de los conflictos, y que en ese sentido van a tenerse planteamientos fundamentales o importantes como pues los que hicieron las propias grandes religiones y sus pensadores, sus fundadores, pero también grandes pensadores que buscaron, como en el caso de Gandhi, que nació el 2 de octubre 1869, que tenemos ese día como el Día Mundial de la No Violencia, instaurado por la ONU, y que busca, por un lado, que este clasismo desaparezca, que lo padeció obviamente en la India, en Inglaterra donde estudió, en Sudáfrica donde trabajó y que encabezó la no violencia y que precisamente por esos aportes, esas luchas, esas búsquedas bajo el signo de la paz, del equilibrio, de la convivencia, se logró finalmente la independencia de la India, no sin antes Inglaterra dividir al país en lo que se tiene actualmente, la India por un lado y Pakistán por el otro, que precisamente hoy están en conflicto. Y precisamente Gandhi buscaba la reconciliación. Terminó asesinado, como pasó con otros grandes pensadores, desafortunadamente. Martin Luther King más adelante, ya en 1929 que nació, pero más adelante, más adelante en los 50, 60, la gran lucha que da por los derechos civiles y de que la población afrodescendiente pues no tuviera el trato inhumano que conocemos que tuvo, ¿no? Y nuevamente da su vida porque termina igualmente en forma trágica, termina en esta sociedad bajo competencia asesinado. Pero el pacifismo está en el ser, en el propio ser humano. Nosotros en México tenemos grandes aportes de nuestros pueblos originarios, como por ejemplo Nezahualcóyotl, 1400 de esta era. Una de sus grandes legados, por ejemplo, se expresa en el poema dedicado, como él dijo, a sus hermanos, ¿no? En ese sentido, decía él, amo el canto del censontle
pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. Ese canto breve expresa humanismo y expresa también el cuidado de los demás seres vivos, del ambiente en general. De manera pues que tenemos en él, es parte de esta herencia de pueblos originarios, como veíamos también con los bosquimanos y todos nuestros pueblos originarios buscaron este equilibrio. De manera pues que en los momentos contemporáneos tenemos una diversidad, obviamente, producto de cómo nos hemos esparcido por el mundo, en algunos momentos divididos por la propia geografía, pero también en otras ocasiones divididos por las ideas o las ideologías. Y esta diversidad ha dado lugar a la búsqueda de un mundo multipolar. Es lo que tenemos actualmente y no es que actualmente se busque, se ha buscado siempre, pero ahora a una escala global, a una escala mucho mayor. En este recorrido histórico, pues desde luego que no podemos dejar de lado la gran herencia de Mario Rodríguez Cobos, Silo, fundador del humanismo universalista y que busca este equilibrio, esta paz en ahora sí que el espacio que se da entre lo individual y lo colectivo, esa superación del sufrimiento en la persona como base y como principio para una convivencia mayor bajo pues, nuevas directrices. Desde luego que también es heredero de los grandes pensadores en esta búsqueda de la no violencia. eh, y este énfasis en lo individual es bastante propio, vamos a decir, de nuestro continente en principio, de Argentina, que fue su patria, pero del mundo sobre todo porque pues a partir de ahí surgieron partidos humanistas, movimientos humanistas y se tiene una gran labor en este sentido. De manera que tenemos en este recorrido muy breve que queremos que dé lugar para las siguientes charlas en esta mesa, la paz que va avanzando desde un primer momento como la ausencia de guerras, la ausencia de conflictos, a una paz con características pues, ya de justicia social, y esto si se plasma en la legislación, la paz como derecho humano o un conjunto de derechos humanos, la paz como una construcción continua y dentro de ello también, desde luego, como un proceso de desarrollo. Decimos sostenible, decimos sustentable, queremos decir amplio y profundo, que incluya y parta del individuo al colectivo, pero también a la sociedad, y por eso hablamos de, como humanidad hablamos pues de esta perspectiva amplia de las bases mismas de la humanidad y las bases mismas de la vida, poniendo, dicen algunos filósofos, a la dignidad de la vida en el centro como guía para el pensar, para el actuar en este mundo diverso, pero que en esta diversidad pues se complementa, se colabora unos con otros y se enriquecen como queremos que en esta mesa nos enriquezcamos a través de la exposición de temas a partir de ahora muy puntuales que hagan énfasis en estos diferentes momentos, pero finalmente en las prácticas y las ideas que lleven a esta convivencia pues bajo el signo de la paz que nos garantice, que nos permita que la vida y las condiciones de reproducción de la vida permanezcan.
perduren. Desde luego que es una labor titánica y por eso requiere de ideas titánicas, totalizadoras, como es la paz, que tiene estas facetas de ausencia de guerra, de ausencia de conflicto, de superación del sufrimiento, de justicia social, de derecho colectivo, de derecho humano, de desarrollo sostenible, sustentable, de, como también decimos, una cultura de la vida en donde en ese proceso de construcción tenga lugar esta faceta de la convivencia humana y de la diversidad humana. De manera que la multipolaridad requiere, pues, de un equilibrio, requiere de una salud, salud humana, salud individual, y requiere de que estos parámetros, como la ausencia del sufrimiento, como la búsqueda de la dignidad de la vida en toda acción humana, eh, se concrete en sociedades de colaboración plena. Y esto decimos que se ha dado en corto, en grupos pequeños o en países en algún momento, requiere que sea algo generalizado como para que podamos pensar que los equilibrios o desequilibrios que llevan al desencuentro se puedan superar. No es sencillo y por eso se habla de la paz como proceso de construcción constante. Pero esta construcción constante, pues así como es la vida, requiere ser alimentada, requiere que tengamos el alimento, la bebida. Y ahí es donde están las prácticas, las metodologías, si se quiere, los ejercicios, pues que permiten alimentar a la persona, alimentar al colectivo, alimentar al grupo humano más amplio, alimentar pues, a la población mundial y que se pueda pensar en esa sociedad de colaboración en donde, si bien pueda haber desencuentros, se tengan las herramientas para superar y se cuente así con el ejercicio pues de estas grandes herencias que tenemos con nuestros pensadores. De manera pues que la paz ha sido, decimos nosotros en la mesa, fundamental en el desarrollo de las sociedades humanas, que las sociedades de paz, decimos, han influido en los procesos históricos y esos procesos históricos, a su vez, pues han moldeado cómo vamos comprendiendo la paz. Va avanzando el concepto, van mejorando las prácticas y la actuación del ser humano. De manera que en el humanismo universalista, como un desarrollo personal, busca eso, superación del dolor, del sufrimiento, a nivel social, la transformación, la coherencia. La coherencia es desequilibrio, por lo tanto es enfermedad, es algo a superar y se supera con la no violencia activa, con la paz y se tiene ahí como eje central, como valor central al ser humano solucionando estos dilemas en una comunicación directa. Y tenemos entonces momentos actuales en donde acciones como las marchas por la paz y la no violencia, las acciones como los tratados y los acuerdos que buscan la paz. Por ejemplo, aquí en México fuimos sede de los acuerdos de Chapultepec entre el gobierno y los grupos guerrilleros de El Salvador y México mediando con la participación de otros actores. Pero igualmente están los acuerdos de paz en Colombia, los acuerdos que se buscan en este momento de paz por lo que ocurre en Palestina,
por lo que ocurre en Ucrania. También ahí hay esfuerzos de paz. Sin embargo, los impulsores de esta paz, pues no necesariamente van arropados con todo este bagaje de la paz como ausencia eh, de la violencia. Eh, de manera pues que son buenos esfuerzos en el sentido de que haya un respeto a la vida, pero también se requieren bases más firmes o duraderas. Y es ahí donde hay un gran reto, ¿no? Pero este reto, en principio, partimos nosotros de que pues, debe ser abordado o trabajado desde el interior, como punto, como gran punto de arranque, para poder dar lo que se tenga. Bueno, es ahí donde se tiene un gran conjunto de actividades que pues, se ponen a disposición de todo público. Y así es como abrimos también aquí la invitación para quienes deseen agregarse en esta mesa, en este proceso para profundizar, estudiar, comprender procesos actuales para la paz y la no violencia activa. Pues está Cecilia quien les puede ir programando para que vayan exponiéndose temas muy puntuales como acuerdos de paz en diferentes territorios, como estos grandes procesos de búsqueda de paz en los actuales conflictos. Pakistán y la India están pues al borde de un conflicto mayor en estos instantes. En fin, hay enormes retos, pero aquí quisimos dar ese bosquejo inicial, esa mirada inicial a fin de detonar pues, la participación en las siguientes mesas. Así es que yo le dejo hasta aquí pues, y quedo atento a lo que ustedes gusten de decir. Gracias. Bueno, aquí no acostumbramos, pero sí deberíamos darle un gran aplauso a Ildefonso como agradecimiento por esta charla breve, pero con una claridad sencilla que nos ubica en esa historia humana donde al comienzo eso no existía, donde no había la guerra, donde había la supervivencia de otra manera y cómo se fue desarrollando hasta lo que estamos viviendo a un mundo que está prácticamente a punto de explotar. Eso nos inspira a que sigamos de todas maneras haciendo este proceso que cada uno fue encontrando en el camino, que fue encontrar esta maravilla de propuesta de nuestro querido Silo y seguir trabajando en esa propuesta de transformación personal, logrando lograr nuestro desarrollo personal, logrando esa transformación social con pequeños o grandes o como podamos cada uno aportes, desde mirar a un niño con ternura hasta participar socialmente en alguna actividad donde podamos dejar esa colaboración mientras estamos aquí en este mundo. Gracias, Ildefonso, por hacernos ese recuento histórico, por seguirnos inspirando a aportar valiosamente las reflexiones que se están buscando para el Foro Mundial Humanista. Eh, entonces abrimos ahora un espacio breve para unas 3, 4 preguntitas o comentarios y quien quiera hacerlo da la señal y Cecilia hace el contacto para que la persona asuma la palabra. Entonces, bienvenidas esas participaciones que quieran aportar. Bueno, ¿alguna pregunta? Ildefonso está atento. Está con ganas de compartir más. No sé, Juan Manuel o Carlos, Yolanda, Nelson. A ver, sí, sí, sí. Ildefonso, a ver, interesantísimo el recorrido que hiciste, esa síntesis, tratar de hacer todo un barrido por la historia humana de estos hitos importantes respecto de la paz. Es tremendamente ambicioso, pero lo hiciste con mucha claridad. Me gustaría saber
si siempre estuvo asociado esto que planteabas al principio de las comunidades más primitivas, si se quiere, que la paz se facilita en estos entornos comunitarios más pequeños, más solidarios, y que luego con el avance de la organización social esto fue dificultándose. Sí, hay una, eh, digamos que muchísimos casos en nuestra historia que ilustran esta situación. Mencionaba yo a los bosquimanos, a los Khoisan, como también se les conoce hoy, o los Sam, o los Zoe, que les platicamos aquí bueno, en otros espacios, eh, de cómo estos grupos pues entran, por ejemplo, en contacto más adelante pues, con sus vecinos en la propia África y después con los europeos. Y pues se encuentran lógicas muy distintas y ellos como grandes conocedores de la naturaleza, tanto que la propia naturaleza, el medio ambiente, influyó en cómo son físicamente, en sus características físicas, eh, pues son parte del ambiente, de la naturaleza. De manera que por esas cualidades incluso fueron muchas veces contratados para rastrear a otros grupos en conflicto, por ese conocimiento del territorio, del lugar, de los sonidos, de los olores, y por ser resistentes en el ambiente desértico del Kalahari. Eh, eh, pero es ese contacto con nuevos grupos y en donde crecen, en donde comienzan a manifestarse los conflictos, la violencia. En el caso de ellos, se permanecen estos grupos más o menos en la misma cantidad y yendo de un lugar a otro, pero después ya ese territorio es ocupado y entonces se va reduciendo el área de abasto, de caza, de pesca y de recolección y entran en conflicto. Y también, por ejemplo, en nuestros pueblos, en el caso de América, ocurre algo similar entre ellos en algún momento cuando entran en contacto unos y otros grupos y no hay entendimiento, porque muchas veces sí lo hubo. Teotihuacán, por ejemplo, fue un gran territorio en la época prehispánica en donde confluyeron diferentes culturas. Llegaron los mayas a comerciar hasta allá, el altiplano central de México, y llegaron muchísimos otros grupos. O sea que era una gran ciudad pluricultural y había una convivencia, pero también hubo momentos de no entendimiento y de choque en donde al encontrarse unos grupos y otros, y sobre todo más cuando llegan los europeos en el proceso de colonización, se genera una crisis muy grande, muy profunda, pues que llevó al sufrimiento de grandes masas de población. Entonces, esto que hemos tenido en pequeño, que da desde luego enseñanzas, que da frutos, que da filosofía y da prácticas que siguen vigentes. Por ejemplo, en Oaxaca, lo comunal es algo esencial y los grupos son capaces de organizarse económicamente, jurídicamente, en términos también de convivencia en todos los ámbitos de la vida. Son prácticas actuales que se tienen, pero en una sociedad mucho más amplia, inmersos ahí, pues tales grupos igualmente llegan a entrar en conflicto con otros e incluso consigo mismos, porque quienes salen a formarse ya bajo el proceso educativo occidentalizado, pues ya regresan, por ejemplo, con otras ideas que entran en conflicto con la comunalidad. Y aquí en México se acaba de tener un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia entre el derecho individual y el derecho colectivo. Me tocó ahí emitir una de las opiniones en este conflicto de derechos, ¿no? Y desde luego el derecho positivo con el derecho propio del pueblo
mixteco, que es al que me refiero. Entonces, estas convivencias entre grupos, entre países, al no tener todos, digamos, una base común, una filosofía común, las prácticas pues entran en conflicto y llegan a esos conflictos bélicos propiamente, como los que se han tenido, los grandes procesos de destrozo de la Primera Guerra Mundial y Segunda, que dieron origen a varios de los actuales organismos internacionales. Por ejemplo, hoy vemos cómo están limitados. La ONU está limitada en su actuación como mediador de una cultura de paz, de una convivencia apropiada entre países. Se siguen haciendo los esfuerzos, pero como que todavía falta un buen camino por recorrer, y ahí las enseñanzas de Silo, los grupos diversos que por fortuna hay ya en todo el mundo, tienen un gran aporte que hacer y ofrecen individualmente y de ahí grupalmente espacios formativos que permiten pues encontrar rutas de convivencia que apunten a la dignidad humana. En la última diapositiva decía yo eh, que daba gracias a Cecilia y a Nelson, ya lo veo ahí, para eh, pues por este espacio de esta mesa particularmente. Bueno, eso sería, estimado Carlos, ahí un comentario. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ildefonso, muy esclarecedor. Buenas, Ildefonso, ¿cómo estás? Y un saludo para todos. Gracias. Me da gusto estar hoy acá porque es que no pensé que podía estar acá en la reunión porque hoy estaba con temas de trabajo, pero finalmente pues no hubo, así que hubo la oportunidad y también estaba tratando de ingresar, pero el WhatsApp no sé qué pasó y bueno, por eso ingresé un poquito tarde, no pude, me perdí la primera parte, pero bueno, ya estoy tratando de sintonizar y después miraré la grabación. A la pregunta, bueno, y de pronto, tú eres mexicano, ¿cierto? Por el acento. Sí, Ole, ¿cómo estás? Ole, güey. muy bien. La pregunta mía, bueno, me parece interesante todo ese proceso en la historia, ¿no? Cómo va la secuencia de hacia dónde vamos. El, ¿Tú cómo ves el proceso en Colombia? La visión de otro país, ahora los acuerdos de paz con el gobierno, con la política del presidente Petro. Eh, y la pregunta mía es nosotros como humanistas, cómo podemos aportar ahí? Porque ya a veces, bueno, por ejemplo, pues yo hago aquí trabajo comunitario, ¿sí? Acá pues hace unas así pequeñas cositas acá en el barrio y cosas así. Pero ya cuando está uno, por ejemplo, en un escenario donde es belicoso, donde hay armas, donde yo a veces digo, bueno, uno va a hablar de no violencia y de paz, pero no sabe cómo meter el tema ahí cuando viene toda una historia de atrás que pesa y entonces uno dice, bueno, sonará demasiado utópico lo que uno dice en este escenario. ¿Cómo se enlaza? Esa es como mi pregunta. Uno, ¿cómo ves acá y de pronto cómo uno puede sintonizarse en medio de todos los conflictos que ya tienen como una historia? Gracias, Nelson. Sí, desde luego ha habido algo que desafortunadamente también se encuentra en muchos de nuestros países, de otros países latinoamericanos y de otras partes del mundo, ¿no? Los conflictos internos. Aquí en México igualmente, pues los hemos tenido. Y yo creo que ahí hay un proceso, pues, importante. Veo desde acá que no se ha concretado, es muy difícil. Hay, pues, muchas cosas de por medio, como las inercias, como los intereses, como las ideologías, que probablemente son los que tardan, pero no permiten avanzar, digamos que de fondo, en el proceso de unificación del país, de la superación de la violencia que se tiene.
y que pues requiere de grandes esfuerzos de los múltiples grupos. Hay grupos, desde luego, muy importantes que trabajan por la paz, como los grupos indígenas, como los grupos afros que están presentes, hay organizaciones, hay grupos variados y que, pues, desde el punto de vista que tienen, están buscando o intentando sumarse a los procesos de paz, a los acuerdos de paz. Yo creo que este es un tema muy valioso como para que, si no en el siguiente, en los siguientes eh, encuentros de esta mesa, pudiera ser abordado porque creo que nos da enseñanzas, uno para el propio Colombia, pero también para los demás. Y hay mucho que aprender. Creo que ahí hay una gran convocatoria del presidente actual. No tengo tantos detalles, pero ustedes que están ahí los conocen más. Veía hace poquito ahí que se mostraba la espada de Bolívar y bueno, ahí hay que verlo, ¿no? Cómo lo entendemos y cómo lo vemos, porque puede también ser un proceso, digamos, de búsqueda de unidad, un proceso de búsqueda de unidad, pero también puede verse o puede pensarse que es de confrontación, porque se habla de una espada, ¿no? Entonces, cómo trabajar esto es crucial. Y yo creo que aquí, por ejemplo, tiene cabida la pregunta que hace Yolanda Silva. Muchas gracias, Yolanda, que menciona que si se dejan los egos, podría haber paz social y una nación humana universal. Ese es un punto importante, ¿no? Y abonaría de hecho muchísimo, pero no necesariamente es el único. Sí es una base crucial, pero tiene que haber el diálogo, ¿no? Y el diálogo se posibilita, sí, por un diálogo fructífero, superándolo. Y por fortuna, en la corriente humanista actual, pues hay herramientas variadas que permiten superar situaciones críticas que tienen como manifestación el ego, entre otras que puede haber. Y por fortuna, pues hay grandes humanistas que igualmente pueden dar un panorama de lo que hay de instrumental, de grupos, de metodologías, de herramientas para superar las dificultades que como personas tenemos en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Entonces, me parece que sí hay un proceso interesante para concluir en Colombia que requiere de un gran empuje participativo y que ello requiere, pues obviamente, de la colaboración, de disposición, de predisposición para trabajar, vivir en una cultura de la paz, como decimos ahora. Sería eso, Nelson. Gracias, Ildefonso. Muy bien, gracias. Bueno, Juan Manuel, sigue, por favor. Una preguntita corta como para no alargar la presentación. Hay un tema que me parece muy importante que es el tema de la diplomacia. Sí, la comunicación directa, que es un valor que tú comentabas, un valor humanista. Y históricamente se ha visto que muchas culturas han desarrollado este tema, ¿sí? Los pueblos árabes, egipcios, en muchas partes de la historia se ve. ¿Cómo es el tema de la importancia de constituir y construir una diplomacia humana? Cómo sería esa imagen? ¿Cómo lo verías Súper, tú? ajá, gracias Juan Manuel. Súper interesante y retadora la pregunta y creo que da como para que en estos espacios próximos, aquí y de los demás que hay, se aborde, porque sí requiere del concurso ahí de intenciones, de voluntades, porque es crucial definitivamente y por eso
el surgimiento de los organismos internacionales, que sin embargo, pues luego por intereses de unos, de otros, se van torpedeando y tales esfuerzos de diálogo sincero se ven pues que no llegan a buen puerto, ¿no? Y una de las cosas que no abona precisamente en esto es la desinformación, ¿no? Es la falsedad, es la mentira o la verdad a media. Y se usa muchas veces dentro de una diplomacia, vamos a decir, gris, en el sentido de que no abona, eh, pero en su sentido puro, positivo, pues es una herramienta crucial que requiere de que haya igualmente personas con esa intención, grupos humanos con esa intención, países con esa finalidad para que el diálogo fructífero, sincero, esa diplomacia efectiva, abone a la construcción de la vida, de la dignidad de ella. Entonces es fundamental como una herramienta y finalmente es una manifestación, yo creo que de quien avanza, de quien ha avanzado en la superación del sufrimiento personal y que le permite pues que ante el hermano o la hermana pues despliegue el abrazo sincero y la palabra igualmente sincera para esa comunicación efectiva, significativa, sobre todo nutritiva de la persona y del colectivo. Entonces es una herramienta, es eso, y es una manifestación de madurez muy necesaria, indispensable para la convivencia humana. Gracias, Gracias. Ildefonso. Yo quería agregar ahí una cosita de lo que dijo Ildefonso y me causó curiosidad la pregunta de Juan Manuel de la diplomacia humana. Es que es casualmente en estos días, yo estoy en un diplomado allá en Bogotá, hoy estos días para allá, porque yo soy parte de un sindicato acá, entonces nos están enviando a una capacitación que también va pues con la empresa donde yo laboro sobre negociación. Entonces, ¿a qué voy? Que lo que dice el Ildefonso y la pregunta de Juan Manuel es que a veces las técnicas de negociación, por lo que uno ve, siempre se enfocan es cómo gano yo, ¿sí? O sea, están las dos partes, ¿sí? Entonces, técnicas para yo hacer que el otro diga sí a mis condiciones, ¿cierto? Aunque pues se trata de que sea un gana-gana, ¿no? Pero entonces, lo que sea el Ildefonso, pues como hay tantos intereses en las contrapartes, ¿cierto? Cada contraparte va a jalonar a su interés y ahí es donde vendría nuestro concepto de diplomacia humana, ¿no? O sea, cómo nos ubicamos exactamente en un diálogo franco con la información correcta, porque a veces la información se manipula. Uno llega, por ejemplo, acá en el sindicato por experiencia, que uno llega a hablar de un tema a un espacio y como que dice, la mesa ya está ya está lista, ya está cuadrada. Tú llegas ahí no a negociar, sino al espacio que ya está cuadrado. Entonces son como, Obedecer. exacto. Entonces son esas formas que como que existen, ¿no? Uno se da cuenta de que son técnicas y cosas de manipular y cuanta cosa, ¿cierto? Pero no en el fondo esa genuino de ver las partes en sus intereses y cómo todos nos beneficiamos, ¿sí? Yo creería que sí, esa diplomacia humana, lo que decía Leopoldo, me recordó un poco eso de que en la diplomacia hoy en día uno la ve, los cancilleres y eso, es buscando su interés particular, ¿no? O sea, ¿cómo gano yo? ¿Cómo? Entonces, es muy complicado un diálogo franco o algo muy de partes colaborativas, siempre y cuando cada uno esté dispuesto a ofrecer lo mejor de sí, ¿no? Era como un poco el aporte que quería hacer sobre eso. Gracias, Nelson.
Gracias. En todo Gracias, Luis. caso, es un tema muy, muy bueno, da para mucho, mucho, mucho tiempo de trabajo. Yo quiero agregarle un poquito a a esa intención que nosotros buscamos. Realmente la paz se empieza en uno mismo. La paz es sentir, sentir, pensar y actuar en esa dirección. Eso queda como un letrero muy bonito, pero si realmente lo profundizamos, lo podemos llevar a lo que queremos en transformación en el territorio, a nivel individual, a nivel del medio inmediato, a nivel mundial, que eso es lo que buscamos con todo esto del Foro Mundial. Y realmente que lleguemos a los otros y podamos producir en ellos la intención profunda de abrazar la paz y de abrir el camino, porque no hay otra forma. Si nosotros no tenemos profunda intención de cambio, no pasa absolutamente nada. Podemos hacer cualquier cantidad de mesas, cualquier cantidad de instituciones y cosas legales, y si no llegamos al ser humano, le tocamos ese punto donde existe ese registro profundo de paz, de amor, de compasión, no pasa nada. Entonces, yo creo que el trabajo es arduo. Ildefonso, ya para terminar, si tienes alguna palabrita, alguna cosa más o alguien más, podríamos también dar por terminado, depende. ¿Tú qué? Pues escuchamos a José Eduardo, por favor, como Ajá. cierre para cerrar. Ah, ya puso la mano. Sí, adelante. Joe, muchas gracias, Ipcua, a todos por este espacio, por estas palabras, por la dirección y la intención en la que ponemos nuestro, nuestra atención. Sí, pues de ahí parte mucho la respuesta hacia lo que hoy vemos como violencia y como agresiones. Entonces, la búsqueda de esta paz, como dice Ceci, también empieza en uno mismo y pues de cierta manera eh, el trabajo va en dirección muy, muy, muy acertadamente e intencionando, sí lo hablo de lo que venían enseñando las culturas originarias y esa relación no solamente con, con todos los seres vivos, con nuestros hermanos humanos, sino con toda la naturaleza, donde eh, incluso la dirección de todas las acciones va regida por ella, por el ambiente, por el ecosistema, por, por ese que nos rodea a todos. Por ejemplo, eh, hace parte de la dirección de la intención humana seguir el cuidado de la naturaleza, no honrando ningún bando ni ninguna intención, sino colaborándose entre sí para llegar a a un estadio, y es este estadio de la paz, donde pues tenemos una buena relación con todo lo que nos rodea. Eh, y de ahí es que pues para llevarlo a nivel global, a nivel humano, eh, tenemos que hacer un trabajo de empezar a bajar esa energía psicofísica que está acumulada en la cabeza o en la lógica y empezar a bajarla hacia el corazón, donde del abrazo del amor nos conecta con esa emocionalidad, ¿sí? Y nos permite ser conscientes del dolor y del sufrimiento. Y pues de cierta manera, en muchas ocasiones, en muchas experiencias humanas, las personas que pasan por un dolor, un gran dolor o sufrimiento, bajan al estadio de la paz, de la reconciliación, del perdón, y ahí es donde se hilan lazos humanos, lazos de acción. Entonces es cuando
transformamos en atención eso que nos genera una incomodidad y actuamos de manera coherente con lo que pensamos, sentimos y hacemos, y de ahí es que respondemos de manera no violenta. Y hay una acción y nos mueve y nos motiva a hacer estos pequeños actos que hoy en día a pequeñas a conciencias pues les va dando una dirección de que hay personas y que somos más los que podemos llegar a sentir eso, y que a medida de que vamos descolonizando nuestro pensamiento y nuestro sentir, nos vamos integrando a la unidad, porque ahí es donde deshacemos el ego y no pensamos en nosotros mismos, sino en el beneficio colectivo para poder eh, ser auténticos en eso, en ese espacio en donde nos desenvolvemos. Entonces, pues, eh, vemos que todos seguimos una gran labor, y pues la idea es que cada uno desde sus lugares vayamos llevando esto, y pues que si vemos a alguien que lo está haciendo, también nos motivemos a apoyar esa acción, y que la fuerza que mueva esa acción no violenta llegue a mover todos los corazones. Y pues de cierta manera suena muy poético en palabras que los políticos no van a entender, sí, y que de cierta manera es el idioma que hay que influenciar para podernos sincronizar entre todos. Una de las soluciones en muchas de las guerras, de las peleas, bajaba una intención de formar familia, sí, de casarme con la hija del rey, sí, de crear algo nuevo. Entonces, pues, de cierta manera, hay que volver a eso, y pues hasta ahí agradezco igual el tiempo y la escucha de parte de ustedes, y ahí Gracias, vamos. gracias, Muy bien, muchas gracias, gracias. José Eduardo. Muy Muchísimas amable. gracias. Muchas gracias, Angelito. Bueno, ha sido, yo creo que seguimos dándole el abrazo y el gran aplauso a nuestro apreciado Ildefonso, porque prendiste una mecha muy grande, reviviste la mecha que de pronto se estuviera apagando en alguno de nosotros, y tu participación y lo que fuiste generando por el tipo de preguntas que se hicieron es una señal de tu valiosa intervención. Eh, Esto nos invita a que continuemos trabajando en función de esta mesa, y que continuemos uniéndonos en los próximos encuentros, y en lo posible que lleguemos con más invitados, así no sean humanistas, no sean de nuestro grupo, por decirlo de alguna manera, sino personas que estén interesadas, así sea, en vivir la paz de su corazón. Entonces, con eso cierro. De nuevo, gracias a todos y a todas de manera especial por su tiempo, por su dedicación para escuchar, y por haber abierto un espacio interno para que el propósito de la mesa, con la intervención de Ildefonso, cumpliera su cometido. Para todos, gracias, Cecilia, muy amables, Ya y que está. tengan un lindísimo fin de semana. Paz, fuerza y alegría en sus vidas.